Hola hermanos, el día de hoy 19 de junio del 2026, pues es viernes de la 11ª semana del tiempo ordinario, semana 11 del tiempo ordinario que se nos está terminando. Ok, hoy es día de San Romualdo. San Romualdo es el fundador de los camaldulenses. Una rama, vamos, sí. Tiene origen en el mundo benedictino, pero son rigurosamente cumplidores de la regla, la vida contemplativa, el sacrificio. Hombre, eso es extraordinario, aquí no hay para dónde hacerse. Bueno, según su biógrafo, porque hay que decirlo, su gran biógrafo es San Pedro Damián, ¿no? Que escribió la biografía prácticamente unos poquitos años después de que había muerto Romualdo. Él nació, según Pedro Damián, en Rávena, ¿ok? Y pues era de la familia, de una familia de alcurnia, la familia de los Onesti. Pues parece ser que de muchacho tenía una vida, ok, se supone que debe haber nacido alrededor del año 951, más o menos se dice. ¿Qué más? Pues parece ser que de joven un poco disoluto el muchacho, ¿no? Ay, Dios mío, es una cosa terrible, ¿no? Y resulta ser que en un duelo vio que su papá, que se llamaba Sergio, mató al oponente, al que estaba pues en el otro lado, digamos, y eso a él le marcó la vida, ¿no? Y entonces se va, ahí mismo en Rávena, vamos, vaya iglesia a la que se fue a San Apolinar en Clase, que es una de esas basílicas preciosas, los mosaicos, bueno, en fin, y entonces decidió hacerse monje. Y ya les digo, busca la manera, incluso lo más riguroso posible de la vida monacal, lo más riguroso. Y entonces se va de ermitaño y se va a una región con otro monje que le sirvió de compañero a una isla ahí en una zona bastante, vamos, agreste, si lo quieren, en esa época, ¿no? Y bueno, resulta ser que se vuelve famoso por su vida de eremita, ¿no? Por su vida de sacrificio, y entonces ya les digo, él termina logrando que incluso el duce, no había rey, pero porque Venecia es una república, pero bueno, que se llamaba Pedro Orseolo, pues deje propiamente el reinado, el gobierno de Venecia, y se hace religioso. Y este Pedro Ursolo es santo. Es San Pedro Orseolo, y ya les digo, y fue gracias a él, y entonces nada, se va y se hace, pues se vuelve monje, ya les digo, este es San Pedro Orseolo, gracias a los consejos de San Romualdo. Bueno, finalmente se van juntos junto con este duce, con este Orseolo, a Cataluña, se van al monasterio fundan el monasterio de San Miquel de Cuixá. Es una abadía benedictina, pues ahí está, esa es la zona de los Pirineos, en la parte más hacia el oriente, ¿no? En la parte del sur de Francia, y ahí forman este monasterio, para allá se van, ¿no? Bueno, y ya les digo, es interesante, ¿no? Porque es ver a este hombre que vamos, que no es, en ese momento no es del todo mayor, sino que sencillamente es una persona que quiere vivir su vida entregada al Señor de manera total. Él conocía muy bien las ramas benedictinas, y entonces por eso buscaron una vía intermedia, ¿no? Porque resulta que él conocía muy bien a los benedictinos, conocía muy bien a la orden de Cluny, y pues entonces se da cuenta, aquí empiezan a hacer una reforma basada en un equilibrio, insisto, entre el mundo cluniacense, el mundo benedictino en general, y también gracias a que están en la zona pues de la Hispania, vivir también un poco con las reglas de esta. Y entonces logra él, esta es la genialidad de Romualdo, logra, y perdón que me estoy confundiendo un tanto, ¿no? Pero es que por los nombres, es que me costó este de Pedro Orseolo, y es santo, insisto, logra juntar lo mejor de las tres ramas benedictinas del momento y hace una propia.
Y entonces, fíjense, el emperador, en aquel entonces Otón III, logra que Romualdo se vaya a un monasterio antiguo, ¿no? Y que ahí empiece a vivir la parte de la reforma que él había, bueno, ya les digo, pero no, es que es una cosa, la historia de Romualdo es bien ajetreada y entonces logran que empiece a fundar ahí, pero él se da cuenta que no es el camino. Y entonces sencillamente se va y se vuelve otra vez ermitaño. Y así fue como, y aquí viene el tema, ¿ya? Empieza a fundar monasterios en la zona de Fonteavellana, ya eso es más o menos en la provincia de Urbino, ¿no? en la región de las Marcas, siempre en la región allá cercana a Rávena. Y luego finalmente, y aquí es donde entra el detalle, ¿no? Se va a Camaldoli, okay, se supone que a inicios del siglo XIII, que es en la región de la Toscana, y ahí finalmente funda un monasterio que es sumamente importante. De ahí le vendrá el nombre de los camaldulenses, por este cerro, por este monte, Camaldoli, de donde pues nacerá y irradiará la fundación de otro montón de monasterios. Bueno, fundó cualquier cantidad de monasterios, ¿no? Famosos, algunos de ellos, en Valdicastro, por ejemplo, en Lemarque, es decir, varios monasterios. Y bueno, fíjense, originalmente, es interesante, la fiesta de San Romualdo era el 7 de febrero, el día en el que las reliquias habían sido trasladadas por el Papa Clemente VIII a finales del siglo XVI. Y bueno, pero resulta ser que con la reforma litúrgica de 1971, la festividad volvió a ser la de la fecha de la muerte, porque él murió un 19 de junio de 1025. Oh, aquí tenemos un problema. Porque algunos, fíjense, si seguimos la biografía de San Pedro Damián, su muerte fue en 1027, no en 1025. Por eso les digo que aquí entramos en una parte nebulosa de la historia de Romualdo, pero la vida de él, ya les digo, siempre buscando la soledad, siempre buscando el estar con Dios. Los camaldulenses, ya les digo, son interesantísimos, una vida especialmente piadosa, una vida dedicada al estudio, sí, pero sobre todo a la vida de oración. Vamos a las lecturas, porque la primera lectura es otra de esas lecturas en las que a mí no me dan ganas de decir palabra de Dios, oigan, qué cosas. Segundo libro de los Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 4 y luego del 9 al 18 y el versículo 20. Por aquel entonces, Atalía, madre del rey Ocosías, viendo que había muerto su hijo, decidió exterminar a toda la familia real. Pero Jehoseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a su sobrino Joás y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey, cuando los estaban asesinando para ocultarlo de Atalía. Escondió al niño y a su nodriza, y así el niño pudo escapar de la muerte. 6 años estuvo oculto con ella en el templo del Señor, y entre tanto Atalía reinó en el país. El año 7, el sacerdote Jehoiada mandó llamar a los oficiales del ejército y a los soldados de estos. Los introdujo en el templo del Señor, les mostró al hijo del rey e hizo con ellos un pacto con juramento de cuidar al hijo del rey. Los oficiales cumplieron el pacto que habían hecho con el sacerdote Jehoiada. Cada cual se puso al frente de sus hombres que entraban de guardia el sábado o terminaban su guardia el sábado y se presentaron ante el sacerdote Jehoiada. Este les entregó las lanzas y los escudos del rey David que estaban en el templo del Señor. Cuando los soldados de la guardia con las armas en la mano se pusieron en fila desde el lado sur hasta el lado norte del templo, rodeando el altar, Jehoiada sacó al hijo del rey, le puso la diadema y las insignias reales y lo ungió. Entonces todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el clamor popular, fue al templo del Señor, donde estaba reunida la gente. Entonces vio al rey que estaba de pie sobre el estrado, según la costumbre, a los oficiales del ejército y a los heraldos en torno al rey y a todo el pueblo, que daba muestras de gran alegría mientras sonaban las trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición, traición! El sacerdote Jehoiada dio esta orden a los oficiales: sáquenla del templo y maten al que la siga. El sacerdote les había dicho: no podemos matarla en el templo del Señor. Así pues los guardias la llevaron hasta el palacio real y le dieron muerte en la puerta de los caballos. Entonces el sacerdote Jehoiada renovó la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por la cual ellos serían el pueblo del Señor. Todo el pueblo penetró en el templo de Baal y lo destrozaron. Destruyeron completamente el altar y sus estatuas, y a Matán, sacerdote de Baal, le dieron muerte delante del altar. El sacerdote Jehoiada puso centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo se llenó de alegría y la ciudad quedó tranquila. Atalía había sido muerta en el palacio real. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, así que ya les digo,
Con el sacerdote Yehoyadá, este sacerdote era cosa seria. Por favor, ¿verdad? No vayan a entender que es un sacerdote ministro católico. No, nada de esto. Pero, bueno, yo sé que en la historia hemos tenido algunos más guerreros que sacerdotes, y eso sí es cierto. Pero bueno, qué dura es la historia de Israel, ¿no? Si lo ven, ese debatirse entre la fidelidad a Dios y caer en los dioses de los cananeos, Baal, Astarte, lo que sea, ¿no? Es una situación que se va a prolongar, lamentablemente, y las Atalías y las Jezabeles van a seguir, me explico, y siguen existiendo en nuestros alrededores, y siguen existiendo los que se prestan para no hacer lo correcto, para hacer las cosas que son contrarias a la voluntad del Señor, ¿no? Eso siempre nos va a pasar. Insisto, entonces frente a esto, volvamos a lo que leíamos. ¿Cuándo fue que lo leímos eso? No se resistan al mal, eso fue el lunes, sí, ¿verdad? El lunes, al inicio de la semana. En fin, eso es, ¿no? O sea, es decir, ojo por ojo, diente por diente. No, lo nuestro es parar la espiral de violencia, ¿no? La ciudad quedó tranquila. Interesante, ¿no? Quedó tranquila porque pusieron guardias por todos lados, oigan. ¿Cómo no va a quedar tranquila la ciudad? Ya había gente armada por todos lados. Bueno, ese es, a veces, miren, si hay una cosa, evidentemente estamos en un mundo completamente distinto, ¿no? Estamos hablando, imagínense ustedes, este es el siglo octavo antes de Cristo, ¿no? En el momento de Yehoyadá y toda esta historia de Ocosías y todo esto. Bueno, imagínense ustedes que, sí es cierto, han pasado, lógicamente, todos los siglos que usted quiera, 29 siglos sería. Sí, pero es que el corazón humano, ¿verdad? Siempre los intereses están de por medio. Pues hay que cortar esto. Hay que cortarlo. Los asesinatos políticos, imagínense ustedes, piensen en tantos sitios emblemáticos del control político. La Bastilla, pues la Bastille en París, ¿no? Bueno, y otras cárceles, ¿no? Los Gulag en el mundo soviético en tiempos de Stalin, y bueno, y así, ¿no? Los campos de concentración. Es decir, todo esto no es lo que Dios quiere. Vamos al Evangelio. El Evangelio es un texto bello del capítulo 6 siempre, la continuación, de lo que hemos leído ayer. No de lo que hemos leído ayer, de lo que hemos leído anteayer, ya. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes ni se las roben, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, que negra no será tu propia oscuridad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, evidentemente aquí el lenguaje hiperbólico es muy bello, sí, es muy bello, hay que admitirlo, de todo lo que está detrás, ¿no? El Señor Jesús, después de invitarnos a la oración correcta, a la limosna correcta, empecemos, a la limosna correcta, a la oración correcta, al ayuno correcto, ahora da un salto precioso, porque es un salto precioso, hacia una conciencia completamente diferente, ¿no? Que es, y yo creo que el centro está en eso, donde está tu tesaurus, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Ahorita en el mundial, ahorita estamos allá centrados viendo partidos, y no sé, bueno, en mi país es imposible ver partidos, es un desastre. Ya, mejor ni les cuento porque es una cosa que le hace perder la paz a cualquiera, ¿no? Todo es un negocio, todo es sacar dinero lo más que se puede. Pero bueno, en fin, vamos, no acumulen tesoros, no acumular tesauricete. Tesauros, el tesoro, ¿no? Tesauros. El tesoro, fíjense que tesauros también se le llama en inglés a las enciclopedias, ¿no? A la lista de las palabras, ¿no? Y donde la polilla, el ses, la polilla, corroe, deteriora. La palabra aquí, brosis, cuidado que también se parece a la brosus, que es el verbo para decir comer, ¿no? Beber. Pero aquí a lo que hace referencia es a la corrupción, ¿no? Donde los ladrones, kleptai, los kleptoi, ¿no? Es decir, oposes kai brosis apanisei, ¿ya? Donde la rumbe donde la polilla y la rumbe no destruyen, no arruinan, no dañan. Eso es el kai kopo kleptai, ¿ya? Que donde los ladrones no alcanzan, donde kai kleptousim, no logran meter la mano, literalmente, ¿no? Bueno,
fíjense, no se está condenando los bienes materiales. Lo que se está condenando es el mal uso de los bienes materiales. Convertir a los bienes materiales sin finalidad en la vida, ¿no? Envolverlos la razón de nuestra vida. Lo que está prohibiendo el Señor no es poseer, sino ser poseído. Perdón que lo diga. Es decir, sino ser esclavo de lo que se posee. Y entonces, ya no, olvídense, nos podemos perder, ¿no? Todo lo terreno es pasajero, oigan, todo lo terreno. La camarita esta tarde o temprano se va a arruinar. Me explico, las lamparitas que me alumbran, el micrófono, yo no me acuerdo ni cuántos micrófonos llevo usados a lo largo de estos años. Bueno, está bien, se arruinan. Entonces, ¿estoy invirtiendo en mi vida o estoy invirtiendo en mis cosas? ¿Estoy invirtiendo en vivir según Dios o estoy invirtiendo en vivir según los estándares de este mundo? Esa es la clave, ¿no? Y por eso lo que sigue, ¿no? Acumulen tesoros en el cielo, thesaurícete de Jimín tesaurus en Urano, en el cielo. Mejor atesoren tesoros. Fíjense en el griego, thesaurícete de Jimín tesaurus. Atesoren tesoros en el cielo. Bueno, igual, en el cielo, en Urano. ¿Ya? ¿Por qué? Y aquí viene el tema, ¿no? Aquí viene el tema. Acumulen, ahí no alcanza la polía. Ahí los ladrones no perforan. ¿Ya? Porque las obras de misericordia, va a decir San Gregorio Magno, esas son riquezas eternas. Esas se guardan en el cielo. Por eso, lo dado a los pobres, va a decir San León Magno, queda en el cielo, se deposita en el cielo. El verdadero amor, el amor desprendido, el amor consciente, el amor generoso, ese tiene sabor a eternidad. Bueno, eso es, porque ahí donde está tu tesoro, ahí va a estar también tu corazón, y ese es el problema. Opo garestin o tesaurus suo, que está y cae cardia su, es decir, donde está tu tesoro estará, miren, el amor arrastra el corazón, ¿no? Y si yo estoy enamorado de mi posición política, pues allá va a estar mi corazón, ¿no? Si yo estoy enamorado de mi equipo de fútbol, estoy enamorado de una persona que no debo estar enamorado, estoy enamorado de qué sé yo, de mi prestigio, de mi buen nombre, de mis títulos, de mi carrera, yo qué sé. Bueno, entonces ahí se va a demostrar, ahí está el corazón, pues. Piensen, ¿de qué hablamos? ¿Cuáles son nuestros temas? ¿Qué es lo que más repetimos? ¿Qué es lo que ocupa nuestros pensamientos, nuestros esfuerzos, nuestros deseos? Ahí tendrá usted. Y luego el tema, ¿no? La otra imagen muy bella de la lámpara, la lignos y el oftalmos, el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es sencillo, de hecho es lo que dice, ¿no? Si tu ojo es simple, es aplus, es recto, es generoso, entonces será luminoso, foteino, será capaz de dar mucha luz. Miren, mirada pura, intención recta, corazón no dividido. Eso se trata, a eso está hablando. Es decir, son imágenes, claro, pero esas imágenes apuntan a realidades más profundas, ¿no? No se refiere a la vista físicamente, se refiere al ver con los ojos, bueno, evidentemente, una mirada sucia, una mirada impura, una mirada pecaminosa, adúltera, una mirada, qué sé yo, mentirosa, no sé cómo llamarle. Bueno, entonces ahí tiene usted, ¿qué es lo que va a caer? Por eso es, muchas veces el problema no está en lo que hacemos, sino desde dónde nace lo que hacemos, el origen de lo que hacemos. Por eso el último versículo, pero si tu ojo es malo, poneros, es verdad, poneros está en lo que hemos leído ayer, ¿no? No nos dejes caer en líbranos del mal, del poneros, del maligno, les decía yo. Bueno, entonces tu cuerpo estará en scotus, estará en la oscuridad, scodeinos, ¿ya? Bueno, pero si la luz que hay en ti es oscuridad, entonces imagínate cuán negra no será tu luz. Cuán negra no será tu oscuridad. Claro, son imágenes, insisto. El ojo malo, fíjense, en el mundo, no es mal de ojo, el ojo malo en el mundo judío tenía muchas características. La avaricia, la envidia, el egoísmo, la intención torcida, malévola, a eso le llamaban ellos ojo malo. Hagamos oración, ¿ok? Hagamos oración. El Salmo 131. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Amén. Recuerden que va con la primera lectura, ¿no? Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Romualdo, abad, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.